No hay dolor más hondo que creer que los años te han quitado el derecho a volver a empezar. Esa creencia se posa como polvo en las manos y en el pecho. Pesa, limita, apaga sueños. La historia que voy a contarte tiene ese polvo. Y también una palada de tierra removida. Se llama Estela. Y aprendió, a los 45 años, que Dios no siempre anuncia los comienzos con truenos. Muchas veces los empieza en el silencio de una madrugada. Y en la gota pequeña que anuncia una nueva cosecha. Estela vivía en un pedazo de tierra que heredó de sus padres. No era grande. Unos surcos para maíz, un par de árboles que daban sombra en verano, y una casa de paredes blancas que crujían cuando el viento pegaba de costado. Desde joven trabajó para otros. Jornales, ayudando en las faenas de las fincas vecinas, limpiando corrales, llevándole comida a quien la necesitara por un puñado de monedas o por una promesa rota. Sus manos estaban marcadas por esa vida. Uñas ásperas, palma callosa, arrugas que hablaban de amaneceres sin fruta, y de horas en que el cuerpo se negaba a obedecer. A veces, al subir la cuesta para volver a casa, se detenía a apoyar la espalda en la cerca, y miraba su pequeño terreno como si fuera un sueño que había quedado a medias. El sueño más sencillo que mantenía en secreto era tener una vaca propia. No por lujo, por leche para sus nietos, por un poco de ingreso estable, por poder hervir una olla, y saber que algo en la casa no faltaría. Era un anhelo humilde, silencioso. Lo guardaba como quien guarda la última semilla en la bolsa, por miedo a enseñarla, y ver cómo se la lleva el viento de la burla. A sus 45 años, con las rodillas que crujían y los hombros que recordaban cada carga, Estela sintió una inquietud que no era solo deseo. Era una voz suave que le decía que todavía valía la pena empezar. No fue un plan trazado en un mapa. Fue una decisión tomada en la fibra del cansancio. Una mañana se levantó antes del alba, cuando la neblina apenas dejaba ver los postes del camino, y se encontró con la pala en la mano. Empezó a marcar el terreno para un corral. Un pedazo de línea tras otro, clavando estacas con el ritmo de quien no puede esperar más a que alguien venga a resolver su vida. Mientras clavaba, mientras las manos le dolían y el sudor se le pegaba al cuello, Estela hizo una oración sencilla, como quien habla con alguien cercano. Señor, dame fuerzas para lo que voy a empezar. No te pido mucho, solo que me acompañes en lo pequeño. No era una petición de riqueza, era una súplica por compañía y por la energía necesaria para seguir levantándose cada mañana. Esa oración fue más que palabras. Fue la manera en que su interior dijo, estoy dispuesta. La noticia se corrió. No porque Estela lo proclamara, sino porque en los pueblos las cosas se ven. Las manos que desaparecen a las 5 para volver con tierra en los zapatos. La mujer que compra una bolsa de pienso y paga a plazos. Paola fue la primera en pasar por delante del corral en construcción, con la bolsa llena de juicios envuelta en sonrisa. Otra vez soñando, Estelita, dijo con una risa que no fue ligera. Ramón se sumó después, con la voz quedita pero cortante. A tu edad ya uno sabe que esas cosas no salen. Mejor cuida lo que tienes, no te ilusiones. Las voces llegaron como viento frío. No eran maldad pura, eran la forma torpe en que la gente que nunca se arriesga intenta protegerse de la vergüenza que da el cambio en otros. Es humano sentir el peso de la opinión ajena. Las burlas se meten debajo de la piel y hacen tambalear los pasos. Hubo tardes en que Estela se quedó sentada en el umbral de su puerta, mirando el corral a medio hacer, pensando que tal vez era ridícula por insistir. El cansancio no era solo físico, era el cansancio de creer que la vida ya tenía su rumbo marcado y que a los 45 solo quedaba recogerse. Una noche, después de una jornada larga, cuando la casa respiraba el calor de una olla vacía y los grillos cantaban una paciencia antigua, Estela se arrodilló junto a su cama y dijo otra vez una oración. No buscó palabras brillantes, pidió sostén para su corazón. Dios mío, si estás cerca, dame valor para no dejar esto a medias. Si no es tu voluntad que esto sea, dame paz para aceptar. Si sí lo es, dame manos para hacerlo crecer. Fue una oración de mujer que pesa su propia soledad y su propia esperanza en una balanza, y que deja en manos de alguien más la decisión final. No fue una fórmula, fue una entrega. Si estás escuchando esto, quizá te interesa reflexionar. ¿Qué harías tú en el lugar de Estela? ¿Seguirías con la pala o la dejarías en el rincón? Déjalo en los comentarios.
El tiempo siguió su curso. Estela se levantaba con la primera claridad y trabajaba hasta que la luz del sol se volvía demasiado intensa. Hacía compras pequeñas a crédito en la pulpería, remendaba lo que podía, y poco a poco fue afinando el corral. Las noches eran su escuela. Leía a la luz de una lámpara de queroseno sobre cómo construir mejores cercas, cómo preparar alimento para el ganado, qué hierbas podían ayudar en las noches de fiebre. La gente, sin embargo, seguía murmurando. Paola comentaba lo que llamaba fantasías de la edad, y Ramón, que había vivido la vida sin pedir nada, mantenía una distancia que sonaba a reproche. La vida rural es una maestra dura, no perdona descuidos, no celebra planes vacíos, pero también es generosa con quien aprende a hablar su idioma. El trabajo paciente, la observación de las estaciones, la atención a los mínimos signos de salud en un animal. Cuando don Chepe apareció en la escena, no lo hizo con escrigencia. Fue como pasan las cosas en los campos. Un hombre viejo que conocía el valor del silencio, que tenía una mirada que pesaba lo que valía cada palabra. Don Chepe vivía en la casa de más allá del cerro. Había trabajado con el padre de Estela y la recordaba niña. Una tarde, lo vio pasar llevando una manta sobre el hombro, y encima, una silueta menuda que se movía con la cabeza baja. Se detuvo en el corral a medio construir, y dijo pocas cosas. Habló de recuerdos, de la dureza del tiempo, de lo poco que se necesita para que algo nuevo empiece a crecer. Luego, con un gesto que no buscaba aplausos, le ofreció a Estela una vaca, flaca, con el pelo opaco, con ojos que parecían haber olvidado la ternura. Coge la mujer. Te la doy porque sé que mientras alguien quiera cuidar, hay esperanza. Estela sintió una mezcla de sorpresa, gratitud y pudor. Aceptó con las manos que aún temblaban por la emoción. La vaca no llegó como un ángel. Llegó con un olor a establo antiguo, con moscas tímidas alrededor de las orejas, y con la costumbre de un animal acostumbrado a poco. Muchos hubieran rechazado ese don por miedo a invertir en algo a medias. Otros quizás hubieran esperado una mejor entrega, un gesto más solemne. Pero Estela vio en esa vaca una semilla. Lo que para unos era apenas un cuerpo flaco, para ella era el inicio de una posibilidad. Las burlas no cesaron. Paola se acercó con compasión fingida, como quien no quiere quedar mal, y soltó una frase que dolió más por su sinceridad. Es lindo que intentes, pero no te hagas ilusiones. Ramón, por su parte, mantuvo el silencio que a veces es el peor reproche. No fue fácil. Los días en que el calor apretó, o la lluvia se negó, la vaca parecía apagada. Había mañanas en que Estela encontraba menos ganas en sus pasos. El trabajo era más pesado porque no era solo por ella. Era por un animal que dependía de su constancia. Cuidar una vaca flaca enseña paciencia. Primeramente, hay que aprender su ritmo. ¿Dónde prefiere dormir? Si hay alguna sombra que la calma, ¿qué hojas le dan más sustento? Estela ajustó su rutina. Antes de salir a trabajar para otros, daba de comer, limpiaba el lugar, y pasaba su mano por el lomo del animal mientras murmuraba palabras simples de ánimo. No era superstición. Era el modo en que la cercanía transforma la indiferencia en confianza. Hizo pequeños arreglos en el corral para que el barro no se acumulara. Recogió hierbas que sabía que ayudarían a su digestión. Y consiguió leche en polvo para mezclarla como suplemento durante los primeros días. Los progresos fueron lentos. Unas costillas se llenaron un poco más, el pelaje recuperó algo de brillo, los ojos dejaron de estar opacos en las horas de la tarde. Los vecinos empezaron a mirarla distinto. No necesariamente con respeto, pero sí con curiosidad. La vida rural observa los cambios. Hubo noches en las que la soledad volvió a ser pesada. La fatiga se acumuló, los jornales, los pagos, la preocupación por la salud de la vaca. Estela se sentaba en la silla de siempre y respiraba hasta que el cuerpo parecía encontrar un ritmo más fácil. En una de esas noches, cuando la lluvia tamborileaba en el techo y el olor a tierra mojada llenaba la cocina, Estela hizo otra oración. No fue una súplica por milagros, fue una conversación honesta. Señor, no me pidas heroísmos que no tengo. Dame constancia para las mañanas y paz para las dudas. Gracias por lo pequeño si así es tu obra. Fue un hablar sencillo con quien hasta ese momento había sido su compañía en silencio. Esa oración la reconectó con la intención original de su deseo.
No buscaba aplausos, ni revancha. Buscaba dignidad y sustento honesto. En las semanas siguientes, las labores se fueron mezclando con instantes de esperanza diminuta. Una mañana la vaca no rechazó el heno. Otra tarde se dejó acariciar sin inquietud. Estela comenzó a notar sonidos nuevos, el pequeño resoplido que anuncia comodidad, el movimiento de las ubres al descansar. Ella aprendió a escuchar esas señales como quien aprende a leer un libro en otra lengua. Poco a poco su cuerpo, que había estado marcado por años de trabajo, volvió a encontrar energías para las tareas de la finca propia. No era que el resto de su vida cambiara de un día para otro, era que una parte de su tiempo ya no estaba solo destinada al trabajo ajeno. El pueblo, con su tendencia a simplificar, necesitaba un signo para creer que la historia de Estela iba en serio. Ese signo no fue espectacular. Llegó en la madrugada, en la que la luna todavía no se había rendido a la claridad, cuando Estela, que se había levantado como siempre para revisar al animal, vio algo que le hizo respirar con detenimiento. Había una gota. No era una jarra llena, ni siquiera una borla de leche que dijera «aquí llegó la abundancia». Era una gota que pendía como una perla en el extremo de la ubre, y al tiempo en que se acercó una segunda y después otra. Estela no se lanzó a celebrar con voces ni a hacer promesas en voz alta. Se quedó allí, con las rodillas dobladas, mirando ese líquido blanco que para ella era la primera evidencia tangible de que su cuidado tenía frutos. La reacción en su cuerpo fue completa. Una breve risa se le escapó, mezclada con un sollozo que la tomó por sorpresa. Había acumulado tantos silencios que la sensación de alegría le pareció casi indecente. Por eso lo lloró en voz baja, con una gratitud que no fue grandilocuente, sino íntima. No dijo, «gracias por hacerme rica», ni «gracias por darme todo». Dijo simplemente, «gracias», y dejó que la palabra llenara el cuarto y el corral con un peso que no era de alaraca, sino de reconocimiento. No es que la gota de leche resolviera todos sus problemas. No cambió de la noche a la mañana las deudas que tenía con la pulpería, ni las noches en que la lluvia complicaba la cosecha. Pero esa gota fue una confirmación de algo esencial. No se había rendido. Fue la evidencia de que la acción humana, su cuidado, sus manos persistentes, su constancia, se encontró con una providencia tímida, humana y certera. Allí, en ese instante, la frase que había sanado en su corazón tomó forma. A veces, Dios empieza las historias en el momento justo, no necesariamente cuando nosotros creemos que es el ideal. El motivo por el que esa gota fue tan importante no fue su cantidad, fue lo que representó. Para Estela, la gota fue una señal de que el tiempo de la vida no siempre coincide con el reloj social del éxito. Muchos creían que a su edad uno debía conformarse. Otros pensaban que los sueños se plantan temprano y se cosechan pronto. La verdad es que las cosas empiezan cuando hay disposición. Disposición para trabajar, para volver a levantarse, para cuidar lo que llega sin garantías. Estela comprendió que su sufrimiento y su esfuerzo habían hecho fértil su terreno interior. La gota fue el primer fruto visible. La comunidad cambió la mirada, no por piedad, sino por evidencia. Algunos se acercaron con respeto, otros con la natural curiosidad de quienes siguen el hilo de una historia que parece avanzar. Paola, que había sido risueña en sus burlas, dejó de decirlo todo en voz alta, y a veces traía una tacita de café para conversar. Ramón, que se había mantenido distante, comenzó a mirar con menos dureza, y un día le dijo a Estela, «Me sorprendiste, no sé si lo habría hecho». No se trató de alabanzas, fueron gestos pequeños, humanos, que no borraron el pasado pero suavizaron la tensión. Lo que transformó a Estela no fue tanto lo que los demás dijeron después, sino lo que le sucedió dentro. El trabajo por la vaca le devolvió algo que creía perdido, la sensación de que sus manos podían construir algo que le pertenecía. Su autoestima no vino como una corona, llegó como la firmeza de saberse capaz de cuidar, de alimentarse de su propio esfuerzo y de recibir cuando alguien le ofrecía ayuda. Comprendió que la dignidad del trabajo no se mide por la talla de la cosecha, sino por la honestidad del empeño. Hay una enseñanza sobria en esta historia que no quiere prometer milagros a todos. No todos los que trabajan verán una vaca flaca convertirse en fuente de sustento. No todas las oraciones se responden con signos visibles. Lo que sí ocurre es que cuando la oración se une con la acción, cuando la fe no es solo espera, sino manos en la tierra, entonces el corazón se transforma. La providencia, sea en forma de una persona que aparece con una vaca, de una oportunidad que surge de la nada,
o de una pequeña gota de leche, se encuentra con la perseverancia. Ahí está la verdad de este relato. Estela no dejó de pagar sus deudas de inmediato. Siguió saliendo a trabajar para otros, pero lo hacía con un ánimo distinto. Sus jornadas conservaban la disciplina de siempre, pero ahora incluían tiempo para su propio proyecto. Aprendió a medir cuánto vender y cuánto guardar, a conversar con la vecina de enfrente que sabía de ordeño, a escuchar a quien le daba un consejo sin tomarlo como una humillación. Empezó a enseñar a su nieto a cuidar el corral, a tocar la vaca con respeto, a no temerle al trabajo. La gota de leche fue seguida por más gotas, y con el tiempo llegó a ser suficiente para la casa. No fue una abundancia desmesurada, sino una seguridad pequeña y reconfortante, un vaso para la mesa, un ingreso que se hacía estable poco a poco. Lo más valioso fue lo que se sembró en el alma de Estela, la certeza de que no era tarde para arrancar de nuevo. Ese aprendizaje fue el verdadero fruto. Quiero dejarte con una imagen. Imagina tu propia vida como un terreno. Algunos lo han trabajado por años, otros lo tienen casi en barbecho. Siempre hay un momento en que, con un poco de tierra removida y una mano decidida, se puede plantar algo que antes creías imposible. No estoy diciendo que la tarea sea fácil, ni que la recompensa sea inmediata. Estoy diciendo que hay un momento justo, ni demasiado temprano ni demasiado tarde, sino el exacto en el que tu esfuerzo se encuentra con una mano amiga, a veces representada en una persona, a veces en una oportunidad modesta, y entonces la historia comienza. Si esta historia te tocó, no lo dejes solo para ti. Comparte con alguien que necesite recordar que no está fuera de tiempo para empezar. Suscríbete para recibir más relatos que ayuden a sostener la esperanza y a recordar que la fe activa, esa que ora y trabaja, puede transformar incluso los comienzos más humildes. Hasta pronto, y que la paciencia y la bondad te acompañen en tus propios comienzos.